Si no hay un vínculo sano, esto no es sostenible. ¿Qué pueden hacer hoy para reparar ese vínculo? O sea, el momento oportuno en ese momento es escúchalo. Que los tres años es como la primera adolescencia. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Un Día a la Vez. El día de hoy estaremos hablando sobre el impacto de la infancia en la adolescencia y cómo todo lo que hacemos en los primeros años tiene un impacto en los siguientes. Sabemos que este episodio lo van a escuchar familias que tienen hijos en la primera infancia y familias que tienen hijos en la etapa adolescente también. Para aquellos que tienen hijos pequeños, queremos que este sea un episodio lleno de motivación, de esperanza y de realidad también de lo que pronto estaremos por vivir. Y para los que están ya en la etapa adolescente, pues queremos que este sea un episodio lleno de compasión, porque sabemos que nunca es demasiado tarde para mejorar la manera en la que educamos a nuestros hijos y para fortalecer nuestra relación con ellos. Está con nosotros Olivia Rodríguez. Oli es asesora familiar y especialista en adolescencia. Cuenta con más de 15 años de experiencia acompañando a familias, padres, madres y adolescentes. Su trabajo está enfocado en la educación emocional, la neurociencia aplicada a la crianza y la construcción del vínculo afectivo en la etapa de la adolescencia. Es creadora del programa Del Caos a la Conexión, un proceso de acompañamiento para madres y padres que buscan mejorar la comunicación con sus hijos adolescentes, poner límites con firmeza y sanar la relación sin romper el vínculo. Bienvenida, Oli. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Oli, estamos muy emocionadas de que estés aquí. Sabemos que tú estás muy enfocada en la parte de adolescencia, de asesorar tanto a las familias como a los adolescentes, pero hoy queremos hablar específicamente de cómo pues lo que sucede en los primeros años al final tiene un impacto en todo lo que viene después. Seguramente tú lo ves pues en esas conversaciones que tienes con los adolescentes o con sus familias. Sí, marca la verdad es que un impacto fuerte, entonces creo que es un tema que va a ser de mucho provecho para nosotros y para las familias que vean esto. Uh-huh. ¿Cómo influyen las experiencias tempranas en los adolescentes? Fíjate que las conductas que vemos regularmente en la etapa de la adolescencia no nacen ahí. Vienen arrastrando ahora sí desde la primera infancia con experiencias importantes que muchas veces como papás pues obviamente siempre lo hacemos con la mejor intención, con lo mejor preparados, con los recursos que tenemos, pero al final sí impactan de manera importante. Por ejemplo, uno de los puntos que yo regularmente veo y que lo vivo también como mamá, seguramente por acá también, regularmente queremos quitarles como todo sufrimiento desde la etapa inicial y entonces no permitimos que haya como estos espacios o experiencias donde haya frustración, donde haya un poquito más de poder aguantar, de poder esperar, y esto claro que repercute fuertemente en la adolescencia, ¿no? Entonces luego vemos adolescentes que de por sí es una etapa muy compleja y entonces se viene arrastrando algo que definitivamente no fue entrenado, no hubo experiencia previa o anticipada que nos ayudara a manejarlo mejor en este momento, cuando ya es la adolescencia. Uh-huh. ¿Y qué suele subestimarse en la primera infancia? O sea, que los papás, como dices tú, pues que no sufra y yo lo voy a ayudar. O no quiero que se equivoque. Claro. Y yo lo voy a ayudar a que no se equivoque. ¿Qué tipo de conductas ves tú más frecuentes que subestiman los papás en la primera infancia que luego repercuten en la adolescencia? Sí. Las más comunes. Las más comunes yo te diría esa, o sea que sí queremos y buscamos rescatar, quitarles todo dolor, que no tengan esa frustración, este momento de espera, entonces vamos rescatando constantemente. También en el tema de la autorregulación emocional, o sea, como que ahí nosotros muchas veces queremos omitir la emoción desde la primera infancia, o sea, si mi hijo está triste o sufriendo por algo en una situación cotidiana del día a día, nuestra narrativa regularmente es como pues, a ver, no tienes por qué estar triste, ¿no? O deja de estar triste, entonces vamos como sin querer, siempre con la mejor intención, pero como manejando
como que hay emociones que no son buenas o no deberías de estar sintiendo. Entonces, regularmente vamos a ayudar a que ellos puedan regularse con nosotros, o sea, es esa corregulación. Entonces, siento que en la infancia lo podemos ir como trabajando y esto se subestima mucho, se subestima también mucho el sentido de la espera, de aguantar un poco. Queremos que por supuesto no sufran, que tengan todo lo que quieren en el momento y muchas veces esto, yo siempre lo comento con las familias con las que trabajo, muchas veces sin querer nos falta como un poco como esa visión un poquito más panorámica, por decir algo. Entonces vemos como el momento, vemos como la situación y decimos que esto se solucione ahorita, ¿no? Que esto quede ya perfecto hoy, que mi hijo ya esté muy bien y listo. Pero entonces no estamos viendo que a lo mejor esa frustración ahorita, esa espera en este momento, esa visión panorámica me ayuda a ver que la estoy trabajando desde ahorita. O sea, al final de cuentas es como a largo plazo y es como ir trabajando la tierra, ¿no? O sea, no llegas y nada más siembras y listo se te da un fruto precioso. Pues regularmente hubo un trabajo previo. Entonces sí que llega la adolescencia. Y entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿dónde quedó esta cosecha maravillosa que yo ya esperaba? Y que resulta que, pues sí, el impacto es fuerte. O sea, sí hay que empezar desde antes. No me adelanto, pero obviamente esto tampoco, si no lo hemos hecho, pues tampoco es que no tenga remedio, ¿verdad? O sea, se puede ir avanzando y reparar, por supuesto. Ay, Oli, ahí yo quiero hacer un comentario. Creo que si nos ponemos a pensar como en la sociedad de hoy, lo más común o lo más frecuente que vemos en las familias, y Miss Marce, tú lo has dicho también en tus centros, pues es que tanto mamá como papá trabajan. Y creo que muchas veces en este afán de querer conectar con los hijos y de decir, oye, ya estuve todo el día trabajando, me queda la rutina de noche con ellos o me queda esta clasecita de estimulación con ellos que agendé para poder estar al 100% aquí. Ay, pues si estoy esta hora al día con mis hijos, pues no quiero decirles que no quiero ponerles límites, quiero que todo sea a su manera, quiero darles todo lo que me piden o suplir, como tú lo decías, desde la buena intención, ese tiempo con regalos, con objetos, con comprarles todo, con pantallas sin límites, con tantas cosas que creo que la gran pregunta que nos dejas tú con esto que nos estás compartiendo es, ¿esto qué impacto va a tener en el futuro? Claro. O sea, esta poca tolerancia a la frustración que está desarrollando ahorita, pues luego cómo se va a ver en la adolescencia. Totalmente. Impacta e influye muchísimo, sobre todo en el tema, sabemos, como de regulación emocional. En la adolescencia es viven las emociones como con un desborde muy fuerte, ¿verdad? Flor de piel, todo es muy intenso, para nosotros es que dramático, para nosotros es que exagerado, pero la realidad es que si de pronto estas cosas que a lo mejor hacemos con la mejor intención, simplemente creo yo el punto es como un poquito nivel de conciencia, o sea, decir, ok, soy consciente de que aunque tengo este rato, esta hora con mi hijo, al final necesita los límites, o sea, los límites son necesarios e importantes desde la infancia, obviamente en la adolescencia también, y los límites, ustedes lo saben, puestos con amabilidad y con firmeza. O sea, se necesita ser muy cariñoso con nuestros hijos y compartirlo siempre como desde el amor, la realidad, pero al final es hasta aquí, ¿verdad? Este es tu límite y este es a lo mejor la regla de la casa o lo que nosotros ya vimos necesario y que se viva. Pero entonces, si nos fijamos, muchas veces va más allá de poder suplir con regalos o de poder suplir con el te digo a todo que sí, sino que realmente como ese regalo que nosotros podemos realmente darles es esa presencia emocional disponible para ellos, o sea, en momentos a lo mejor claves específicos y claro, en la rutina de la noche si ambos trabajan, pero qué importante que siempre como que tengamos un poco ese contexto, esa panorámica que decíamos de que esto no nada más es ahorita, o sea, viene fuerte en los próximos años. Sí, que construyan en la primera infancia, pues como las bases, ¿verdad? Yo les digo a las mamás, siempre les pongo este ejemplo y que aquí puede aplicar contigo, que lo que tú trabajas en la primera infancia, los límites, las reglas, porque pues también el niño tiene que entender cuando está chiquito que aunque en casa hay límites, hay reglas, porque luego en la sociedad también. Claro. Entonces no puedes ser libre en tu casa y hacer lo que sea,
porque luego cuando salgas, cuando vayan al kinder, por si los míos chiquitos, pues va a haber reglas Claro. y va a haber ciertas cosas que él nunca aprendió en su casa. Totalmente. Entonces, pues, y obviamente en la adolescencia todavía pues están más tiempo sin papá y mamá, más tiempo solos, son más independientes y se empiezan a dar cuenta que hay en la sociedad pues hay muchas reglas, límites, y ahí es donde sí en la infancia no construiste bien eso, no pusiste todas esas reglas desde tu casa, pues van a batallar mucho, aunque como dices tú, todo se puede reparar. Claro, Pero qué padre que los papás que tienen niños chiquitos que nos están escuchando, pues sepan la importancia de todo esto. Sí. Y yo les digo que a nosotros en el caso de la estimulación, ¿verdad? Que a veces no se ven inmediatos. Por ejemplo, que si estamos trabajando el área motora gruesa, fina, no sé, el área cognitiva, a veces en un bebito, pues no ves como que a la semana un cambio o Claro. algo que, ay, mira, ya aprende, pero estás construyendo las bases en su cerebro. Es como les digo, como un arquitecto, pues cuando construye una casa, pues tú ya ves la casa bien bonita, pero no ves todo lo que sucedió cuando Previo, estaban haciendo claro. los cimientos abajo. Y pues Claro. entre más sólidos, más fuertes, que esté todo bien planeado como lo hace un arquitecto, pues así es los primeros años de vida. Totalmente. Entre más los papás estén informados, tengan tiempo de calidad, construyan, los acompañen, crean un apego seguro para las emociones, entonces pues eso no se ve a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, que en este caso pues ya podría venir siendo la adolescencia, pues vas a ver el impacto de todo lo que trabajaste cuando era un pequeñito. Totalmente. Y Totalmente. creo que hablando específicamente de tolerancia a la frustración, que es de lo que, a ver, papás de adolescentes es de lo que más se quejan. Es que no tiene tolerancia a la No tiene frustración. paciencia, sí. Y luego, papás de niños chiquitos en primera También. infancia, es que no tiene tolerancia a la frustración, es berrinche tras berrinche. Pues precisamente Llora por todo. Llora Siempre por dicen, todo, nada eso es le lo primero que gusta. dicen, llora por todo. Y yo, pues es la única manera de comunicarse. Claro, Sí, claro. pero si nos ponemos a pensar como en el concepto tolerancia a la frustración, pues a ver, es tolerar la frustración, o sea, Claro. tener la capacidad de tolerar la frustración. O sea, y si de chiquitos nunca les dejamos que vivan ninguna frustración, Sí. pues nunca la van a poder No. tolerar, ni ahorita, en los primeros años de vida, Y ni, menos ni en en la la adolescencia. adolescencia. O sea, que viene- colapsan. O sea, al final como que el punto es tener esa tolerancia. Digo, tampoco vamos a pedir perfección. Sabemos que la etapa es compleja ya en sí, ¿verdad? Y que regularmente suele tener estos como montaña rusa de emociones intensa, pero una realidad es que si no se trabajó al menos o no se entrenó un poco, entonces, claro, sí suele colapsar, sí suele como explotar el adolescente, y es lo que vemos, lo vemos reflejado en emociones mal reguladas. Y cuando esto sucede, también, o sea, hay de dos, ¿verdad? O el adolescente se va a cerrar completamente o el adolescente va a explotar, ¿verdad? Entonces es o con rebeldía, con rechazo, o bien el otro extremo, que también vemos familias en donde pues mi hijo ya se aisló, ¿no? O sea, ya está totalmente aislado, ya está en un silencio total, ya no nos comparte nada, ya no nos cuenta nada, y al final esto creo que impacta fuerte. O sea, el hecho de que sí podamos irlo trabajando muchas veces en cosas sencillas. O sea, en la infancia es algo sencillo y tampoco tenemos que suene a castigo, pues te tienes que esperar 5 horas. No, o sea, muchas veces es en el día a día y en las situaciones más cotidianas donde podemos irlo entrenando. Después en la adolescencia también, o sea, como que de pronto por no batallar, como las mamás, se nos hace a lo mejor muy fácil decir, ay, pues ya, ¿no? Lo suelto libre con todo, o que no tenga horarios marcados. Y la realidad es que pues sí lo necesitan por estructura, lo necesitan porque están formando en ese momento su identidad. Entonces son puntos como Claro. que van de la mano, muy importantes. Y hablando ahorita de que hablábamos de las mamás de los niños pequeñitos, que en esta parte que no quiere uno, como dice Ani, que pasen por la experiencia de tolerar la frustración, de que se equivoquen, todo eso, que los papás a veces por quererlos proteger, ¿verdad? O por quererlos que siempre estén felices, que no vivan todas las emociones, pues lo haces desde el amor. Claro. Pero pues tenemos que hacer que vivan esas experiencias para, como dices tú, cuando estén en la etapa de la adolescencia, que todo es más intenso, pues ya hayan ellos vivido esa experiencia y cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a manejar. Y respecto a todo esto, ¿tú notas alguna diferencia
en el tema del apego. Cuando los papás y mamás tuvieron un apego con los niños en la primera infancia, cómo toman sus decisiones o cómo reacciona en la adolescencia, o cuando no existió tanto esa parte del apego con papá y mamá. Sí, de verdad que muchísimo. O sea, en el apego seguro se va formando ese vínculo afectivo que también marca una diferencia importante. Entonces, si hubo un adulto disponible emocionalmente para el hijo con ese apego seguro, que de pronto las familias a lo mejor es, ¿cómo es tener un vínculo sano? O sea, ¿a qué te refieres cuando manejamos esto también, pues obviamente en la adolescencia? Entonces es como la manera en la que mi hijo adolescente siente que el entorno y que mi mamá o mi papá, mis cuidadores primarios, que en este caso somos los papás, es un lugar seguro en donde puedo ser yo, en donde no voy a ser criticado, juzgado y voy a ser sostenido. No nada más cuando todo vaya bien. Eso es un punto importante, ¿no? Porque luego, pues sí, qué fácil, ¿no? Cuando todo está saliendo Cuando maravilla, todo le va muy bien en la fluye. escuela, es súper cumplido, no falla en nada, no me dice mentiras, pues ahí maravilloso. Pero cuando empieza esto, de pronto en la preadolescencia o adolescencia, saltarnos cosas, pues ahí sí, cómo lo manejamos. Entonces sí marca una diferencia importante, porque un adolescente que fue acompañado con un apego seguro, no existe uno perfecto, ¿verdad? Eso que lo sepamos, que intentamos hacer lo mejor posible, pero que hay veces que, pues nuestro cansancio también, lo que queramos del día a día, de la vida, pues no siempre nuestras respuestas son las ideales, pero al menos sí decir, bueno, trato de ser consciente de, y la diferencia que se marca es que entonces el adolescente crece pudiendo estar más regulado, teniendo más recursos internos, más herramientas internas para poder regularse desde el punto de identificar la emoción. O sea, puedo identificar qué estoy sintiendo, puedo pedir ayuda antes de explotar. O sea, como que estos puntos que de pronto alguien que a lo mejor no ha desarrollado o no recibió esa no educación. recibió a lo mejor, y no ha frecuentado como cuidar ese vínculo o ese apego, pues entonces sí vemos el caso contrario, ¿no? Donde el adolescente se va a aislar, se va a cerrar en él mismo o va a tener como desbordes muy fuertes. Entonces, como que la diferencia sí es importante. O sea, por la otra parte, vemos que puede nombrar lo que siente, que puede pedir ayuda, que no, el pedir ayuda no me tiene por qué hacer sentir vergüenza o que esté mal. Entonces, como que estos puntos al final sí lo van llenando de recursos internos para que, si bien tal vez no va a lograr una autorregulación, porque en la etapa tampoco se logra al 100, regularmente dependen, ¿verdad? De la calma, de la regulación del adulto, pero aún así sí se ve una diferencia importante. Y esto que decías, Miss Marce, del vínculo, del apego sano, una diferencia que yo noto muchísimo en los adolescentes que acompaño, cuando traen marcado un vínculo sano, regularmente me dicen, pues sí, mi mamá o mi papá no me deja, me regaña, me deja hasta tal hora, pero ya sé que es porque me quiere y me quiere cuidar. O sea, la diferencia es esa. Y también me toca el otro lado, ¿no? Es que me dice, me regaña, no me deja, tal, porque ya, porque quiere lo peor para mí, o porque no, o sea, ¿sí me explico? O sea, Porque no como, me entiende. porque no me quiere. entiende, porque ya, nada más quiere darme la contra. O sea, el mismo adolescente, como que esa es la diferencia importante que se lee, digamos, entre líneas, cuando los límites van igual, o sea, con el mismo cariño, porque seguramente ambas familias aman demasiado a sus hijos, pero entonces, ¿cómo lo recibe uno y cómo lo recibe el otro? Entonces, para uno es, mi mamá de verdad nada más me quiere hacer sufrir y no quiere que sea feliz, por eso me está diciendo A, B, C y D de todo esto. Y los otros, obviamente no felices de la vida, que mi mamá me deja tan poquito, no, pero sí al final siempre tienen como esta última leyenda, pero ya sé que es por mi bien, pero ya sé que es porque me aman. Entonces se ve como muy claro marcado. cuando sí se trabajó y cuando pues está en proceso, ¿verdad? O de pronto ahí nos No hace hubo falta. tanta conexión, tanto vínculo para Sí. que él haya identificado que todas esas reglas que no les gusta tanto por la edad, y que pues a veces también a los adultos hay cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer. Exactamente. Pero finalmente saben que es por amor, ¿verdad? Y que es por su bien. Entonces definitivamente hay
una gran diferencia, ¿verdad? Sí. Entre un chiquito, un bebé, un niño que ha crecido con un apego seguro, con un vínculo, que siempre fue atendido en las buenas y en las malas, como dices, cuando están llorando, cuando están alegres, en cualquier emoción tuvieron un adulto presente, a cuando no hubo esa conexión o que no hubo un adulto en su primera infancia o en la infancia. Claro. Sí, 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 a lo mejor ahí el adulto, en lugar de acompañar de manera regulada, pues hace más esto como, ya deja de estar llorando, que les digo, ¿verdad? A veces esto, pues, no, de pronto va a salir, yo le digo, no, o sea, tampoco ahorita todo está como muy a tener que hacerlo perfecto como papás, y de pronto esto también es como una carga fuerte. Entonces, la realidad es decir, a ver, o sea, intento acompañar desde esa presencia real, y cuando yo estoy regulada y cuando yo estoy en calma, eso es lo que va a ayudar a mi hijo a poder estar en calma y a poder estar regulado. Y es la diferencia cuando nada más a lo mejor como minimizamos o intentamos callar rápido. Y claro, esto pues se va aprendiendo. Entonces al final una tras otra pues va sumando, y al llegar a una etapa mucho más compleja, pues entonces ahí sí, no hay tantos recursos internos de donde el adolescente pueda hacer uso de, para entonces o reaccionar más regulado, o entonces entender que mi mamá lo hice por mi bien, porque pues previamente no hay experiencias que hayan entrenado en eso. O pedir ayuda también, ¿verdad? Sí, o en pedir ayuda, como decíamos ahorita. O sea, si también se fue marcando mucho el tema de o tú lo puedes hacer solo, o se avergonzaba a lo mejor, de pronto sin querer lanzamos alguna frase en sarcasmo, o decimos algo que para el hijo al final todo, ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, la esponjita de estoy aprendiendo y de aquí recibo y me quedo con esto, y de ahí me sirve para aprender, o sea, para saber si, como decíamos hace ratito, este es el entorno seguro donde sí puedo pedir ayuda, donde aquí me van a decir, pues tú puedes hacerlo solo, o hay cómo, o sea, eso todavía no te sale, por decir, ¿no? Entonces aprenden, claro, y cuando ya están en la etapa de la adolescencia decimos, sí, ¿por qué nunca me dijo? O sea, ¿por qué nunca me dijo que esto le estaba pasando? Porque hasta este momento de pronto algo más complejo. Y entonces sí, bueno, creo que importante como ir viendo que ellos se sientan en esa confianza, en esa seguridad, que nos puedan compartir. La verdad es que esto nos suma casi que para sus propias herramientas internas, ¿verdad? Sí, creo que es importante rescatar eso, Oli, de decir, a ver, estas pequeñas incomodidades que nosotros podemos tener en el día a día con nuestros hijos chiquitos, al final se convierten en las grandes habilidades del futuro. De ellos. Porque es mucho más cómodo decir, ay, pues sí, quédate viendo la tele todo lo que quieras, o ay, bueno, que no tengamos un horario, una rutina, o bueno, te soluciono todo y te digo a todo que sí, con tal de que no llores o con tal de que no hagas el drama enfrente de toda la familia, para evitar incomodidades chiquitas hoy. Pero pues luego en la etapa adolescente, esas incomodidades chiquitas que no vivimos se convierten en grandes incomodidades, pero para ellos. Claro. Para ellos que pues no saben cómo afrontar las situaciones de crisis, que no saben a qué adulto seguro ir a pedir ayuda, que no tienen los recursos como para superar la adversidad, y pues es lo que tú ves en consulta. Totalmente, siempre. Y les digo a los papás también eso, o sea, a ver, hagan como una visión en donde cierra tus ojos y piensa, mi hijo a los 20 años, ¿qué habilidades quiero que tenga? ¿No? Pues que sea resiliente, que tenga la tolerancia a la frustración, que sea responsable, que sea honesto, y casi que queremos que mágicamente a sus 20 años abran los ojos y ya traigan con ellos todas estas habilidades. Y la realidad, pues ahora sí es que nos toca, o sea, nos toca decir, pues sí, las tuvimos que haber trabajado, porque ya 20 años, 22, ya suena como, claro, ya va a estar súper armado, va a ser un hombre de bien, va a ser una mujer súper, ok, no llega solo, o sea, sí hay que trabajar tener por años. todo este proceso, claro, Ujú. en donde sí, precisamente a lo mejor puntos que también para nosotros sería mucho más fácil, de pronto tener otra decisión o otra respuesta, si manejamos esta visión que decíamos hace ratito como un poco más panorámica, de verla más completa, sí a veces marca la diferencia en la decisión que tomamos. Sabes que hoy sí puedo decidir que aquí sí le marco el límite ya, aunque yo también esté muy cansada, aunque para mí también sea muy fácil ahorita Ceder. que ceder. Ajá. Ujú. Bien. Sí.
Sí, y a ver, también creo que en todo esto que hemos platicado es importante hacer un paréntesis de compasión, ¿verdad? De decir, para esas familias de adolescentes que nos están escuchando, pues bueno, tenerse esta compasión de decir, nos estamos reeducando. No quiero decir a todos, pero a la gran mayoría de nosotros, pues no nos tocó que nos educaran pensando en cómo regular las emociones, en cómo ponerle nombre a lo que sentimos, en cómo podemos respirar, en cómo podemos gestionar de manera asertiva todas esas emociones y sentimientos internos que tenemos. O sea, realmente la mayoría de nosotros no lo recibimos porque no formaba parte de la educación antes. Entonces, al mismo tiempo que nosotros como papás nos estamos reeducando en este sentido, nos estamos formando para nosotros poder regularnos y ser calma, pues se lo estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, no es tarea fácil, no es de que estemos obviando que todas las familias deberían de hacerlo ni de saberlo, pero pues bueno, que por eso estamos aquí, para saber el impacto verdadero que esto tiene. Claro, y lo que dices creo que es clave. O sea, al final, como papás, lo estás aprendiendo al mismo tiempo que lo tienes que estar enseñando. Entonces, no es nada fácil vivir al final con algo que tú creciste y ahora que el mundo, la sociedad, la educación te marca otras pautas, entonces sí saber para todas las familias que obviamente tienen hijos ya en esta etapa o que ya están por entrar a esta etapa, que es una etapa que ya sabemos de pronto está como muy estigmatizada de manera social, ¿no? O sea, la adolescencia, uy, entró la adolescencia, ay, no, o sea, como que siempre el comentario de, uy, que te vaya de bien, que es lo ¿no? peor. Ya está tu hijo en la adolescencia. Entonces como que vamos generando muchas etiquetas alrededor y también pesan como familia, o sea, al final sí es, ay, qué difícil, ¿no? Y además todo esto que se pide ahora, entonces, bueno, pues que yo tengo que regularme primero, que yo tengo que, y al final creo que la verdad es que siempre desde el cariño y entendiendo que esta es esa como segunda gran ventana de oportunidad, ¿verdad? La adolescencia, en donde puntos que a lo mejor nos faltaron, no supimos, al final lo manejamos lo mejor que pudimos, pero en esta etapa el cerebro es súper plástico, lo sabemos. Entonces, que hagan nuevos caminos que ahora sí van a ser mucho más sostenidos, ¿verdad? Es importante y se logra. Entonces, que nosotros lo hagamos desde el cariño, que lo hagamos, ahorita hay muchos recursos, Miss Marce y Ani, ustedes y yo lo sabemos, hay muchísimos recursos que las familias pueden tener, ¿verdad? Muchas veces así en redes sociales, en un libro, un podcast, y entonces lo vamos intentando diariamente con esperanza, con paciencia, no queriéndolo hacer perfecto, pero creo que algo muy importante, intentar siempre, pues ya sabemos, ¿no? Mantener los límites, pero también el vínculo, ¿no? Como que el vínculo afectivo, esa va a ser siempre como nuestra base para que todo lo demás sea sostenible al final de cuentas. O sea que la base del vínculo pues es importantísimo, pero también aquí el tema de la permisividad, ¿verdad? También. Cuando una mamá está su bebé chiquito y pues no hay límites, hay mucha permisividad y lo hace desde el cariño porque no quiere que su bebé llore y todo. Y bueno, vamos a poner el caso de un niño que crezca así, ¿verdad? Y hablando ya de, si nos están viendo papás de adolescentes, no, platícanos cómo puede hacer para esa parte que no hizo en la infancia como se debería, cómo puede ese adolescente reeducarse y volver el papá a poner límites, volver a tratar de que sienta en él una persona en la que puede confiar, que siempre va a estar para él en las buenas y en las malas. ¿Cómo puedes hacer ya con un adolescente esta nueva, volver a reeducarlo sí. para que pues vaya por un buen camino y llegue a ser un adulto regulado, exitoso, pues con una vida plena? Claro. Fíjate, se entrena a través de como repeticiones, o sea, sí necesitamos como decir, si es algo que ya me di cuenta que no hice y que quiero hacer o tengo la intención de que esto cambie, pues sí necesitamos como ese patrón de que se viva de manera repetida para que entonces haya este cambio real en nuestro hijo. ¿Qué te diría primero? Límites puestos sin humillación. Regularmente nosotros adornamos muchísimo cuando tenemos algo que decir, o sea,
no recogiste tu cuarto o recoge tu cuarto porque eres súper desordenado, mira, te gusta vivir en un basurero, y entonces como que agregamos, si nos fijamos, otros factores que no nada más fue el límite, sino que le agregamos más. Entonces, uno de los puntos claves sería: te voy a poner y te voy a marcar el límite, pero sin necesidad de hacerte sentir mal. No necesito humillarte para ponerlo. Otro de los puntos que yo también por acá te diría sería escuchar a nuestros hijos realmente, sin esos interrogatorios que de pronto pareciera que, a ver, sí me interesas tú, pero casi creo que quiero hacer el checklist de y no pasó nada y hasta qué hora estuvieron y no sé qué, pero todo bien. O sea, no tanto cómo te sientes tú, sino más bien dame todo el checklist de qué pasó, y se siente como un interrogatorio policíaco. Nuestro hijo así lo interpreta, y la realidad es que esto también obviamente influye muchísimo en cómo lo viven ellos, en cómo lo reciben y qué tanto ahí me cierro, me abro o no, ¿verdad? Entonces, el que los podamos nosotros escuchar, ahora sí que sin juzgar, sin que sea una zona de crítica inmediata aquí. O sea, sí que nos platican algo, y sí nosotros como que ir de pronto, yo les digo a las familias, como tomando algunas notas mentales de, ok, qué puntos sí voy a querer rescatar o retomar después, ¿no? Pero que en ese momento sí podamos ir como construyendo, pues a lo mejor esa confianza, que es lo que queremos. Y lo que decías en el tema de ya fue mucha permisividad y ahora sí necesito la estructura clave, es que sí se necesitan los límites, como te decía, sin humillaciones. Sí necesitamos escuchar, o sea, si mi hijo se siente escuchado mayormente, va a estar más dispuesto también a escuchar. Entonces va a estar más dispuesto a escuchar que se necesita esto por el bien del hogar, de la familia, porque esta es la norma que manejamos en casa, porque así es como lo vivimos. Entonces también le da como un sentido de pertenencia dentro de su familia, pero lo necesitamos marcar con el cariño, con el amor, pero con una firmeza donde también es muy importante la coherencia. O sea, para nosotros como papás, ser coherentes entre lo que hacemos y decimos, y luego no querer como de pronto a lo mejor sacar puntos que sean que sé que te duele, ¿verdad? Sé que esto te va a doler a mi hijo adolescente, y entonces por eso te castigo desde ese dolor. Y entonces, por ejemplo, ahí para el adolescente hay una incongruencia. O sea, a ver, me amas muchísimo, pero regularmente sí se busca mucho como que sea algo que a veces, ¿qué tenemos entendido como papás? Y me lo llegan diciendo las familias en consulta. ¿Cuál va a ser el castigo que de verdad le duela, que de verdad haga que cambie? O sea, que cambie su comportamiento, por ejemplo. Sí, porque todo lo que hemos hecho le vale, se ataca de la risa, le da igual, le tenemos que dar algo que le duela. Que le duela, exactamente. Entonces ahí sí es como, a ver, también nosotros traemos ese chip, obviamente. Sí. O sea, sé que si le duele, tal vez veríamos como un cambio inmediato momentáneo, ¿no? O sea, como que decimos, si le quité lo que más le duele, que es por decir, no sé, el celular, ¿no? Y entonces yo veo que la conducta rápido cambió. O sea, mi hijo inmediatamente recogió su cuarto, ¿no? Pero al final de cuentas, no es algo sostenido. O sea, tú te volteas para el otro lado y tu hijo ya hizo lo que quiso. O sea, ya no es algo que lo fue aprendiendo. Entonces, que no se sienta como ese dolor, o sea, que no sienta como mi mamá me quiere nada más ver sufrir con este castigo, sino lo que comentábamos ahorita, que vaya desde esa coherencia en donde, pues a ver, se hizo esto, pero esta situación tiene una consecuencia lógica en donde va regularmente ligada a la acción, regularmente va ligada, y más en la adolescencia que ya es distinto. No es como que me saco el castigo de la manga y ahorita te lo pongo y te lo digo, que muchas veces así se maneja, ¿verdad? Así lo manejamos en casa, pero ¿qué es lo que realmente nos va a ayudar a formar esto? Cuando es algo que a lo mejor ya lo platicamos de manera anticipada, mi hijo ya sabe cuáles son qué es lo que se espera de él, y qué va a pasar si esto no sucede, ¿verdad? Y entonces ahí tiene como él también un panorama mucho más claro y mucho más predecible, que también esto se busca mucho,
Ya sé qué ocurre, ya sé qué se espera de mí y no tanto como de pronto no se logró algo que yo ni idea tenía, pero mi mamá esperaba esto de mí y entonces me lanza un castigo. Entonces, por esa parte de los límites y las consecuencias. de los límites y las consecuencias, que sea esto que comentamos, ¿verdad? Que lo pudimos haber hablado antes, que haya con esa coherencia de pues te quiero y me importas y no es para que te duela y que entonces cambies tu conducta, más bien es como un aprendizaje que se va formando y que muchas veces pues no es tan instantáneo como quisiéramos, ¿verdad? Sobre todo porque pues en la etapa su función principal es como ese estirar la liga lo más que se pueda, a ver hasta dónde, ¿no? A ver hasta dónde mis papás ceden o hay ese permiso o permisividad en algún punto que yo diría también como elijamos nuestras batallas, ¿verdad? O sea, vamos eligiendo nuestras batallas, manteniendo límites, manteniendo la coherencia. El ejemplo. Ese yo les digo a las mamás, vale más que 1000 palabras y más en los adolescentes, ¿verdad? Sí. Que a veces, ya va a venir mi mamá con el sermón, ¿verdad? Y que empieza, y luego está la mamá hable y él ni te está escuchando. Claro, Entonces, pues el ejemplo del día a día de los adultos, de su papá y de su mamá, creo que eso también es importantísimo y que haya coherencia con lo que quieres que él haga y que su papá y mamá pues también hagan eso. Exacto, sí, totalmente. A ver, aterricemos, Loli, a un ejemplo específico. El tema de pantallas. Creo que es un tema que aplica tanto para chiquitos como para adolescentes, que muchas veces se usa como un castigo, ¿verdad? Planteemos la situación, creo que lo podemos hacer en los dos niveles o en las dos etapas, de, por ejemplo, un niño en la primera infancia que tiene 3 años y entonces la mamá le dijo, recoge tu cuarto, y recoge tu cuarto porque si no, hoy no ves la tele, ¿verdad? Esperando que el niño pues escuche, lo haga y todo el cuarto quede perfecto para poder ver la tele. Ahí, pues la pantalla es un castigo, porque no tiene nada que ver con haber recogido el cuarto, ni mucho menos. Es lo que tú dices que se está imponiendo desde el miedo, desde donde le tengo que decir o lo tengo que amenazar con algo que ya sé que le va a doler, porque sé que quiere ver la tele, porque sé que quiere ver Paw Patrol, Bluey o lo que sea que le guste. Y entonces vi que recogió el cuarto y esto funciona. Sí, y entonces cada vez más amenazo con la tele, más amenazo con el castigo, y lo que ahorita platicábamos, eventualmente llega la parte o llega la etapa adolescente y entonces mi mamá lo que quiere no es que yo esté bien, mi mamá lo que quiere pues es que yo sufra, que vea que algo me duela si no hago las cosas tal cual como me lo piden. Claro. Entonces, diferente a esto, lo que tú estás planteando es usar más bien consecuencias lógicas desde que son chiquitos, ¿verdad? De, a ver, si recoges tu cuarto rápido, vas a poder alcanzar a ver la tele. Sí. Pero si no lo recoges rápido y si te tardas muchísimo, pues de tus 30 minutos de tele que tienes a los 3 años, pues te van a quedar 10 o te van a quedar 5. Entonces, vamos a recoger rápido para que tengas todo tu tiempo de tele. Ahí está la diferencia que tú estás diciendo entre un castigo que viene desde el dolor a una consecuencia que tiene que ver con que pues el día tiene 24 horas y para que llegue el momento de tele, hay que y plantearlo terminar así tal cual. Creo que la clave es esa, o sea, donde quitamos la condición o la amenaza y siempre como recordar la formulita por decir primero la palabra para que puedas ver la tele. Entonces ya no le digo si no haces esto, que ahí entra como la condición. Entonces para que sí puedas ver tu ratito de tele que hoy te toca, necesitamos tener el cuarto primero recogido. Y obviamente ahí pues ya será cada familia, si el niño ya lo empieza a hacer por él mismo, si no, nos toca ser ese adulto que acompaña, que enseña, que modela con el ejemplo, que entonces yo pongo los primeros juguetes, entonces luego tú los siguientes, y así nos vamos, pero obviamente esto pues es un entrenamiento. Entonces, claro, llega la etapa de la adolescencia y muchas veces creemos que las mismas herramientas que veníamos usando y que de pronto sí veíamos como sí me funcionó, pues lo recoge bien rápido porque quiere tener el tiempo en la tele, ¿no? Y entonces aplicamos lo mismo, pero resulta que ya no funciona. O sea, en la adolescencia ya no funciona. ¿Por qué? Porque entonces o le vale o nos damos cuenta en procesos que al final ese vínculo está pues no sano, y entonces si mi hijo lo interpreta como mis papás o mi mamá nada más lo hace por molestarme, y entonces no tiene el resultado esperado, que es pues que a lo mejor sí haga su tarea, o que a lo mejor sí recoja el cuarto antes de usar el celular, porque ahorita el tema de pantallas pues en la adolescencia es como fuerte, entonces si lo venimos entrenando, sí llega y es
no voy a decir que facilísimo, porque al final sí sigue siendo un tema importante, pero sí hay un entrenamiento previo. Hay algo en donde ya se entrenó, donde ya sabe cómo funciona, donde ya tengo la estructura que en mi casa así es, de esta forma, y entonces para yo poder tener este privilegio, yo tengo que hacer esto. Y entonces los niños, pues al final súper inteligentes, y lo vamos transmitiendo así, pues hay privilegios y hay responsabilidades. Entonces ahora nos toca esto, ahora puedes tener esto, ¿verdad? Entonces sí, en la adolescencia como que impacta que lo pudimos haber trabajado, y en este momento pues sí, al adolescente lo puede sentir como todo está en mi contra, se tiende como a maximizar muchísimo lo que se siente. Entonces ahora sí que a veces me dicen las mamás, es que, o sea, casi creo que hasta con pinzas, o sea, tengo que cuidar lo que digo. No es tanto cuidar como lo decimos, sino, claro, bueno, revisar nuestro tono, lo que decimos, ¿verdad? Desde la coherencia, pero al final, para nuestros hijos sí es importante que haya como esta claridad de qué se espera de mí, qué sí he trabajado para poder, ahora darme cuenta que ya sé que para tener mi hora del celular, si ya el hijo tiene celular, ya me lo liberaron una hora, sí, pero porque tuve que haber hecho pues mi cuarto recogido, mi tarea terminada, y entonces es pues al final la diferencia que no nos va a funcionar muchas veces lo mismo en la infancia que en la adolescencia. Sí, pero ese es un buen ejemplo de cómo eso mismo que podemos trabajar en la primera infancia, en la adolescencia, pues tiene un hilo conductor claro. Totalmente. Y qué interesante también saber que, pues al final esta disciplina externa que tenemos de chiquitos, de medianos, de grandes, se convierte en una disciplina interna. O sea, a eso queremos llegar. De que este orden que yo le estoy dando a mi hijo de, a ver, primero, cuando están chiquitos, primero recoges el cuarto para que alcances a tener tu momento de tele antes de la rutina de noche o antes de irnos al entrenamiento, etcétera. De grandes está trasladado a primero estudio para mi examen, primero termino mis responsabilidades, mi tarea, para poder ahora sí conectarme al celular o lo que sea. Y eventualmente en la edad adulta, esto que vivió de manera externa, pues se convierte en autodisciplina. Totalmente. Oye, a ver, yo no me voy a perder el tiempo sin antes terminar mis responsabilidades, terminar lo que tengo que entregar mañana, cumplir con lo que se espera de mí en temas laborales, familiares, sociales, lo que sea, ¿verdad? Claro. Y eso, Ani, es súper importante, porque al final sí se aprende, no cuando el cerebro está en caos o en crisis, sino que esto se aprende cuando sí hay calma y cuando sí hay regulación. Entonces, cuando nosotros transmitimos esto realmente desde esa tranquilidad, pero con, te lo dejo claro, qué es lo que se espera de ti, y se vive, entonces sí se aprende la habilidad de de ser autodisciplinado. En cambio, cuando viene como el miedo impuesto, como te voy a castigar, pues ahí obviamente el cerebro es como alerta, ¿verdad? Alarma fuerte, porque esto no lo quiero, genero resistencia, rechazo. Y claro, por más que nosotros quisiéramos que hubiera ese aprendizaje, pues no lo hay. O sea, al final solamente lo va a cumplir con tal de evitarse el castigo, ¿no? No tanto para sí generar como tal lo que nosotros buscamos, que es que sí tengan y sí desarrollen estas habilidades importantes para la vida. Sí, y luego sale peor porque siguen teniendo los mismos comportamientos, pero escondidas de mamá o escondidas de papá, para que no me castiguen. No porque ya aprendí a hacerlo mejor o a hacerlo diferente, o porque sé que es lo mejor para mí, sino no lo hago enfrente de ellos para evitar el castigo. Y eso pues termina siendo más peligroso. Exactamente. Hablando de cosas peligrosas, Oli, ¿cuáles son como esas conductas difíciles o complicadas que tú ves hoy en tu asesoramiento a adolescentes? Fíjate que uno de los principales es el aislamiento, o sea, que el adolescente se aísla y que difícilmente confía, como decíamos hace ratito, como en los adultos, en el entorno seguro. Entonces no hay como esa confianza de apertura, de vivir solo las emociones que está sufriendo o viviendo en ese momento. Entonces el hecho de que se aísle, yo te diría, digamos que una parte puede ser algo como, a ver,
propio de la edad, ¿verdad? O sea, sabemos que sí va a buscar más su tiempo, que sí va a buscar más su espacio, que le interesan mucho más sus cosas, pero solamente creo como importante que nosotros podamos ir leyendo un poco, o sea, conocemos a nuestros hijos y sabemos hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y cuando sí es un aislamiento ya, ahora sí que fuerte, creo que ahí sí es importante como revisar, ¿verdad? Tener pláticas con ellos. Casi siempre va a ir desde la invitación de nuestra parte, pues decíamos hace ratito, presencia emocional, ¿no? Como disponibilidad emocional ante ellos. Y muchas veces creemos que es como en insistencia, a ver, ya dime o qué te pasa o ándale, aquí estoy y entonces dime, y como que vamos muy allá y en esta etapa pues tienen como su ritmo, como que en ratitos sí y en ratitos no estoy tan de humor, pero al final lanzar nosotros la invitación de, oye, aquí estoy, ¿verdad? Si necesitas contarme algo, si quieres que platicar, me interesa mucho saber cómo te sientes, ahí se va abriendo espacio. Entonces, te diría aislamiento. Por otra parte, el uso excesivo también en plataformas, redes sociales, pantallas, celulares. Muchos papás también viven de pronto como fuertes conductas de rebeldía que ya a lo mejor se van así a extremos importantes y que casi siempre, digamos que la raíz, si buscamos la raíz, es justo lo que platicamos pues, en este rato, ¿no? O sea, el vínculo, cómo lo está interpretando tu hijo, porque estos ya son señales, digamos, que vemos estas conductas, pero que en el fondo hay ese no soy escuchado, no le importa lo que es importante para mí, estoy viviendo yo solo esto y nadie me entiende. O sea, como que al final sí hay mucho por debajo y lo que vemos muchas veces pues solo es de pronto estas conductas. Entonces yo te diría regularmente, Ani, el aislamiento, señales a lo mejor muy fuertes de rebeldía y el uso excesivo en pantallas, en dispositivos, que al final esto entre que adormece y entre que es un hiperestimulante que también genera mucho más irritabilidad en la etapa, entonces se vuelve como un poco un ciclo vicioso en donde pues está de malas pero ve demasiado celular y redes sociales y entonces luego se duerme tarde, pero entonces amanece de malas y yo más de malas y lo regaño y entonces hace cuenta que es una espiral donde es de pronto difícil como salir para volver a la calma, como volver a ver, necesitamos marcar estructura, no tiene que ser todo desbordado en la adolescencia, no tiene que ser todo caótico, lo podemos transmitir desde el cariño, lo podemos transmitir como con calma, nosotros también un poco como regulados, pero bueno, al final sí son señales fuertes y que hoy en día pues papás de adolescentes de pronto las están viviendo, ¿no? Sí. ¿Y qué pueden hacer los papás de adolescentes cuando sienten que ya llegaron demasiado tarde? O sea, que tal vez están escuchando esto por primera vez, que ya están en la etapa, que cuando estaban chiquitos no habían escuchado el apego seguro, ni de los límites, ni de la regulación emocional. ¿Qué pueden hacer hoy para reparar ese vínculo? Qué bonita tu pregunta. Sí, de que sí se puede. Sí se puede, sí, o sea, que las familias sepan que sí se puede, como decíamos hace ratito, sí se necesita como marcar de pronto un poco como un reset, como a ver, ¿dónde estamos parados como familia? Tratar de siempre, uno de los puntos que te diría así claves, leer más allá, o sea, yo veo esta conducta y yo digo es como la punta del iceberg, ¿no? Pero en el fondo al final hay mucho más, entonces hay algo que le está doliendo, me voy a interesar más por su persona, porque él está viviendo en ese momento, si algo le está doliendo, porque ahí es ese interés real y genuino que también ellos logran identificar. Entonces eso, el escuchar lo que decíamos también hace ratito, escuchar sin juzgar, va sanando el vínculo, va sanando ese apego seguro. Una clave que yo siempre les doy a las familias que tienen hijos en etapa de adolescencia es que cuando ya se está desahogando contigo o contándote algo que pasó en la fiesta, en la escuela, que tú estás detectando puntitos que no te encantan, yo siempre les digo, ahí escucha, o sea, ahí en ese momento escucha y luego tú mismo tranquiliza un poco tu mente porque luego salta, pues es que es mi función, o sea, soy guía de mi hijo, tengo que
¿verdad? Casi que redirigir, decir todo lo que hizo mal, corregirlo. Sí, pero en la etapa de la adolescencia no es el momento. O sea, el momento oportuno en ese momento es escúchalo. Pregunta genuinamente, y cómo te sentiste tú y qué hubieras hecho distinto. O sea, como que siempre digo, lancen un poquito más la pelotita para su lado, para también ir despertando como capacidad de resolver, de solucionar, de qué hubiera hecho si es cierto no estuvo tan bien, más hacia su lado. En ese rato escucho y entonces sí, yo me anoto, hago mis notas mentales de que, ok, necesito retomar estos 2 puntos. Aparte a nosotros nos sirve porque si no, vamos a todo. O sea, si en ese ratito le digo, como a mí también a lo mejor me impactó y entonces voy porque no hiciste y tú, pero sí ya te había dicho que entonces y tu amigo, pero le hubieras dicho y con esto, o sea, vamos a todo. Si vamos a todo ya perdimos porque él, aunque sea algo muy valioso, ya no nos está escuchando. Entonces, ¿qué buscamos? Que sí, que sea algo que nuestro hijo nos escucha realmente. Entonces, en este momento sí sería bueno como decir, muy consciente, solo te escucho, pregunto genuinamente, te hago algunas, como te lanzo la pelotita a tu cancha, pero también me hago mis notas mentales y ya que pasó el momento, 3 horas después, 5 horas después, ese día antes de dormir, depende de la urgencia también, ¿verdad? Obviamente uno revisará. Pero entonces sí aterrizo, porque ya no hay desborde, porque ya no hay emoción del momento. Cuando te estaba contando que pasó esto y que me dijo y que entonces yo, pero nos equivocamos, ok, ya no hay esa emoción. Por lo tanto, ya está mucho más dispuesto a escuchar lo que tengo que decirle. Entonces, oye, me quedé pensando que hace ratito lo que me platicaste, tengo 2 puntos que quisiera decirte. Entonces, si te fijas, ya llegas con él en un ambiente como mucho más bidireccional y no tanto como yo te estoy imponiendo, sino como que te vengo a comentar que hay 2 puntos que me quedaron resonando y quiero compartírtelos. Entonces mi hijo va a estar mucho más dispuesto, mi hija, porque previamente ya se sintió escuchado. O sea, ya se sintió escuchado y como decíamos, sin el juzgar, sin la crítica. Entonces, como que esto creo que es una pauta clave, Ani, para lo que ahorita preguntabas de cómo le podemos hacer. Vamos haciéndolo desde la escucha activa, genuina, desde poder nosotros también regularnos, porque esa también es regulación personal, ¿verdad? Decir, Sí. me aguanto tantito y te lo digo en un ratito. ¿Por qué? Porque va a ser mejor para ambos. O sea, tú me vas a poder realmente escuchar. Entonces... Ahora, hablando de un caso adolescente, imagínate, Oli, el caso de una niña que tiene 14 años, que no sigue ninguna instrucción de los papás, no recoge su cuarto, no hace las tareas, está fallando, tiene un chorro de faltas, se la vive en el celular y entonces un castigo como muy automático de parte de los papás para causar dolor sería, pues te quito el celular de tajo y se acabó. ¿Cuál sería la conversión a que sea una consecuencia lógica o que le haga sentido sin perder el vínculo? Ok. Regularmente lo que nosotros hacemos es ir apagando fueguitos. O sea, ese es un fuego, haz de cuenta. Mi hija está así y lo que quiero es en ese momento quitarle el celular y listo. ¿Qué sería lo conveniente? Necesitamos platicarlo previamente, no ir como en ese momento de ya estoy yo también desbordado, voy contigo y te lo quito, sino tener como una plática en donde decimos, hay una estructura familiar, no nos está funcionando ahorita, que tú A, B, C y D estás teniendo estas acciones, conductas y al mismo tiempo estando 7 horas al día con tu celular. Entonces necesitamos estructura. Lo planteamos con ella con base a acuerdos. En la adolescencia es con base a acuerdos, llegamos a negociaciones. Entonces, a ver, ahorita está permitido que el celular lo tengas 2 horas disponible, pero para tenerlo 2 horas disponible es importante que tú hayas hecho primero tu tarea y este deber o este encargo necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa así lo manejamos. O sea, ahí se necesitaría sí como tener la coherencia que decíamos hace ratito, en donde no nada más por ser la adolescente se le va a marcar a ella ese punto en donde solo tú 2 horas, pero se ve que hermanos mayores y entonces todo el mundo hay mucho a lo mejor descontrol en tema celular porque lo va a vivir como una resistencia y un rechazo, porque solo yo. Intentamos que sea un ambiente estructurado, obviamente se entiende que mamá y papá pues tienen trabajo y que se utiliza el celular, lo que sea, pero para tu edad, en este momento, nosotros consideramos que 2 horas, por decirte algo, cada familia lo decide, pero importante con esta base de estructura, en donde yo se lo comento a ella y donde mi hija pueda decir, oye, pero no, ¿cómo que 2 horas? A ver, vamos a organizarnos. Entonces, si primero haces tu tarea,
y primero se cumple con este encargo, tú tienes este tiempo disponible en el celular. Y ahí es en donde entra un poco como esta negociación, mamá, pero media hora más porque mis amigas, y entonces ahí nosotros podemos jugar a favor, ¿verdad? En este caso, claro, si tú cumples esto, pues ya está, entonces se da, y entonces vamos trabajando como ese entrenamiento también en el esfuerzo, pero después marcando ahora sí el límite, que al final sí es nuestra función marcarlo, y a lo mejor en este ejemplo, Ani, ya está como en un momento muy, muy desbordado, pero ¿qué sería como una recomendación previa? Si alguien tiene sus hijos que apenas les va a dar el celular, es como marcar la pauta desde antes, o sea, marcar la pauta en donde sabes que lo usas cuando ya se terminó la tarea, sabes que es una hora disponible, por decir, sabes que al inicio no tienes redes sociales, o sea, como dejar marcadas los puntos para que entonces, claro, a los 14 no sea, ya mi hija es que está día y noche con el celular, y entonces son las 11 de la noche y sigue con el celular, y no hubo una pauta previa en donde a lo mejor sí se acordara, oye, el celular se entrega antes de que te vayas a dormir, el celular no te quedas con él tú en el cuarto, o sea, como que puntos que de pronto sí estamos en esto, pero necesitamos esta reestructura, y no se va a dar en un, te lo digo aquí gritándote y listo, sino que necesitamos sentarnos, presentar como, a ver, está pasando esto, no estamos logrando esto, nos interesas mucho, o sea, te amo con todo mi corazón y quiero que esto lo vayamos mejorando, entonces se necesita esta estructura, y sí vas a tener, ¿por qué? Porque ya tienes 14, le vamos transmitiendo también como ese, entiendo que ya estás más grande, entiendo que te divierte y te gusta y qué padre que platiques con tus amigas, pero también está esta otra parte. Y para que esto sea sostenible, que creo que luego es la pregunta del millón, ¿y cómo lo hago para que, o sea, al final, qué bonito suena, cómo lo logro? O sea, ¿cómo sí? El vínculo. Si el vínculo está trabajado, si vamos al mismo tiempo trabajando el vínculo con ella, que es regularmente te escucho, regularmente soy un lugar seguro para ti, estoy para ti, te valido lo que me compartes, entonces esto no suena tan loco para nuestro adolescente, pero si no hay un vínculo sano, esto no es sostenible, o sea, suele no ser sostenible. Necesitamos, digamos, a la par ir trabajando lo otro, porque si no, límites todos los ponemos bien bonitos, pero no se viven. Se va a vivir cuando esté un vínculo sano. Sí, he visto que hay incluso como hasta contratos que se pueden hacer con los adolescentes cuando les entregas el celular, ¿no? De a ver, aquí está el celular y aquí está el contrato que vamos a respetar como familia. Como un reglamento. Ajá, sí, como que ya. Cada familia pues es diferente. Claro, ¿no? y como que al final les deja la pauta clara, o sea, ¿qué esperas de mí? ¿Qué se espera en este tiempo? Y cuando recién se da, pues sería el momento ideal como para dejar todo marcado y permitirle también a él decir, oye, bueno, pero esto tú vas creciendo y no porque ahorita tengas media hora, digamos, o una hora, va a ser lo que siempre. O sea, obviamente tú vas creciendo, vas teniendo más habilidades. Es como decimos, a ver, no lanzamos a alguien a cruzar la calle listo solo. O sea, lo acompañamos al inicio, estamos con él, si revisamos, si checamos, esto está permitido, esto no, como ir marcando con esa estructura que, como en otros ejemplos hemos puesto, cuesta, o sea, porque también es tiempo de la mamá, es estructura del papá, es entonces estar revisando, necesitamos supervisar en esta etapa, no podemos desentendernos, si damos la confianza pero estamos presentes, entonces al final como que son varios los factores. Sí, pues lo más fácil es aventar el grito. Sí. Pero o sea, no es lo mejor, ajá. Lo que queremos es que sea algo que realmente le va a dar habilidades para la vida. Así es. Oye, Oli, regresando a las familias que nos están viendo que tienen niños, bebés o la primera infancia o niños más chiquitos que todavía no llegan a la adolescencia, ¿qué nos puedes decir tú acerca de que los 3 años es como la primera adolescencia? Bueno, sí, o sea, como que aquí el punto es que hay como mucho caos también en los niños, y regularmente sí lo suelen como ligar, ¿verdad? Nosotros podemos ver que nuestros hijos en ese momento no hay un control, no hay, hay mucho desborde emocional, y cuando se vive en la adolescencia volvemos a presentar esto mismo, ¿verdad? Entonces, regularmente sí lo llegan como a
vincular los 2, los 3 años con la etapa de la adolescencia, porque vemos lo mismo, un poco como desborde, un poco como descontrol, pero realmente es esa como reconfiguración, se sigue trabajando a nivel interno, a nivel cerebral, y entonces hay muchas funciones que siguen todavía como con estos disparos de adrenalina y de llanto y de desborde, y en la etapa de la adolescencia la emoción a 1000, siento la emoción como amenaza, y entonces esto hace que mi sistema se active, entra en alerta, y pues sí, al final es, digamos que en un adolescente muchas veces decimos, vemos el berrinche, pero en el niño lo vemos, ya sabes, tirado en el piso y pataleando y gritando, y en el adolescente, pues ya encerrado en su cuarto, aventó la puerta y te hizo los ojos, ¿no? Así como, ay. Y entonces es casi que se está viviendo algo muy similar, pero en un niño chiquito, pues nos suele dar regularmente ternura, vamos, abrazamos, y en el adolescente esto ya es como ya es por demás, ¿verdad? Que tenga esta actitud y que no nos damos cuenta que al final algo interno está pasando muy similar en ambas etapas, ¿no? Oh. Pues muchas gracias. Sí, qué bonito mensaje también para las familias de adolescentes decir, pues acuérdate de cuando era chiquito y estaba haciendo su berrinche, cómo te necesitaba, ahorita te sigue necesitando igual. Igual, te sigue necesitando igual, así es. Sí, bueno, hablando precisamente como del desarrollo cerebral, creo que son 2 ventanas de oportunidad muy valiosas que tienen los papás. O sea, son justo 2 momentos en el desarrollo cerebral que tienen la poda neuronal pues característica de un proceso de transformación, ¿verdad? De decir, a ver, justo entre los 2 y 3 años sucede la primera poda neuronal importante, que el cerebro está en explosión, en desarrollo, y como esa segunda ventana o segunda oportunidad, pues se da en la adolescencia. Entonces, creo que también es un mensaje muy alentador para las familias que están aprendiendo sobre todos estos temas con sus hijos más grandes, pues de decir, esta es la segunda ventana de oportunidad, no es demasiado tarde. Claro. Exacto, se puede hacer. Claro. Oli, ¿qué mensaje final le puedes compartir a las familias de hijos chiquitos que nos están escuchando? Ay, bueno, de hijos chiquitos y también en adolescencia. Fíjate que de hijos chiquitos yo diría, pues seguir con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Seguirnos formando nosotros también como papás. Y en esta etapa regularmente es mucho más lo que nosotros hacemos por ellos, que está perfecto, pero ¿qué te diría yo? Acompañar desde la calma, desde nuestra autorregulación. Y también en la adolescencia ahí cambiaría del hacer al estar. O sea, esa sería como la diferencia. En papás con hijos adolescentes, más que hago por ti, estoy contigo. Acompaño tu emoción para que no estés solo. Y claro que no es fácil ninguna de las 2 etapas, pero que de verdad que el esfuerzo, el cariño, las ganas diarias de hacer lo mejor por nuestros hijos es lo que nos mantiene, y al final hay buenos resultados. Sí, creo que todas las familias siempre vamos a educar desde nuestra mejor intención. Queremos hacer todo, más bien, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en que es lo mejor para nuestros hijos. Claro. Entonces, pues gracias, Oli, por haber estado aquí, por habernos dado más recursos para poder tener más herramientas y para poder educar mejor a nuestras familias. Oli, muchísimas gracias por estar aquí y darnos esta información tan valiosa. Gracias a ustedes por la invitación. Bien contenta que estoy. Ay, muchas gracias. Creo que nos vamos con aprendizajes muy valiosos, ¿verdad? De las familias de niños chiquitos, pues bueno, saber que lo que hacemos hoy, aunque no se ven resultados inmediatos, estamos construyendo esos primeros peldaños para el futuro que van a tener, como Oli nos compartió, un impacto muy importante en lo que sucede en la adolescencia. Y para las familias de adolescentes, pues que nunca es demasiado tarde, que siempre tenemos un nuevo día y una nueva oportunidad para vincularnos mejor con ellos, para fortalecer nuestra relación y pues para desde ahí poderlos educar mejor. Entonces, muchísimas gracias, Oli, y muchísimas gracias a ti también por habernos acompañado en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas y escuchar las siguientes conversaciones que tendremos para ti.